bueno contar con vuestra presencia en esta nueva explicación. A ver, seamos sinceros, para alguien que no esté acostumbrado, mirar la pantalla de una sonda de pesca parece, literalmente, estar frente a una obra de arte abstracto en movimiento. Manchas, rayas, un auténtico caos. Pero con la información adecuada podemos decodificar todo ese jaleo y convertirlo en algo alucinante, una auténtica visión de rayos X del mundo submarino. Así que la gran pregunta es, ¿qué significan realmente esas manchas de color? Es la típica duda, ¿verdad? ¿Es una roca gigante? ¿Es un pez enorme? ¿O simplemente una lectura falsa de la pantalla? Descifrar esto es la clave absoluta para dejar de adivinar y empezar a leer el agua como verdaderos profesionales. Vale, metámonos de lleno en esto. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta de hoy. Primero, el lenguaje de la sonda. Segundo, cómo descifrar el fondo marino. Tercero, la anatomía del arco invertido. Cuarto, tecnologías y frecuencias clave. Y quinto, esos ajustes esenciales de pantalla. ¡Vamos allá! Empezamos por la sección 1, el lenguaje de la sonda, entendiendo los conceptos básicos. Básicamente, lo que hace el transductor es algo muy sencillo. Emite pings, es decir, ondas sonoras que viajan a través del agua. Cuando esas ondas chocan contra algo, ya sea la vejiga natatoria de un pez o una estructura en el fondo, ese sonido rebota en forma de eco. El aparato calcula el tiempo que tarda en volver y lo dibuja. Imaginad que la sonda es como una impresora que no para nunca, dibujando constantemente todo lo que hay debajo a medida que avanzamos. Ojo aquí, porque para leer esa impresión hay que entender la pantalla. El eje vertical es súper intuitivo, siempre nos marca la profundidad, pero el eje horizontal representa el tiempo. La parte más a la derecha de la pantalla es el presente absoluto, lo que está pasando en este instante. A medida que la imagen se desplaza hacia la izquierda, bueno, eso ya es historia. Lo que veis a la izquierda es el pasado, agua que ya hemos dejado atrás. Pasamos a la sección 2, descifrando el fondo marino. Fondos duros frente a blandos. Pensemos en esto un momento con una analogía buenísima. Si os ponéis a gritarle a una pared de ladrillo, el sonido rebota y os golpea de vuelta con muchísima fuerza, ¿verdad? Ahora, imaginad que le gritáis a una almohada súper blandita. El sonido simplemente se apaga, es absorbido. Pues exactamente esta misma física se aplica bajo el agua con el sonido de nuestra sonda. Y esto ilustra de manera brillante lo que vemos en la pantalla. Un fondo duro, de roca o grava, escupe el sonido de vuelta rapidísimo, creando líneas súper gruesas, sólidas y muy brillantes. Por el contrario, si pasamos sobre fango o arena, ese fondo absorbe la energía del sonido. El resultado, unas líneas finitas, débiles y a veces hasta con vacíos donde la señal parece que se ha perdido. Aquí va un truco de experto espectacular. Las ondas de sonido no desaparecen con el primer rebote. Muchas veces golpean el casco del barco o la superficie, vuelven a bajar y rebotan de nuevo, creando un segundo eco. Para ver este indicador, que confirma sin duda alguna que estamos sobre un fondo súper duro, es crucial configurar la profundidad manual de la pantalla a 2 o 3 veces la profundidad real del agua. Si lo dejáis en automático, la pantalla corta la imagen y os perderéis esta confirmación clave. Vamos a la sección 3, anatomía del arco invertido, identificando objetivos. A ver, para entender por qué los peces se ven como arcos, imaginad que el cono de sonido de la sonda es como una diana gigante codificada por colores debajo del barco. En el puro centro de esa diana, la señal es potentísima, y a medida que nos vamos alejando hacia los bordes exteriores del cono, la señal se vuelve cada vez más débil. Fijaos en cómo se forma el arco cronológicamente. Un pez entra por el borde exterior del cono. Señal débil, color frío en pantalla. A medida que nada hacia el centro exacto de nuestra diana, la señal se vuelve súper fuerte y dibuja el vértice, el pico más alto del arco, en un color cálido. Luego sale del cono y la señal vuelve a caer. Es decir, la forma del arco no es la forma del pez. Es simplemente un mapa de a qué distancia está el pez mientras atraviesa nuestro haz de sonido. Atención a este dato porque es de locos. La sonda no está rebotando en las escamas ni en la carne del pez, sino en el aire contenido en su vejiga natatoria. Ese órgano es el que dicta el tamaño de la marca. Además, la velocidad influye muchísimo. Un pez que nade muy lento dejará un arco larguísimo porque pasa más tiempo bajo el cono, mientras que un pez rápido a lo mejor solo nos deja un puntito o un semicírculo cortísimo. Pasemos a la sección 4, tecnologías y frecuencias clave, eligiendo la vista adecuada. Ahora, lo verdaderamente interesante de esto es saber qué herramienta usar. Si vuestro objetivo principal es encontrar peces y ver arcos, el chip tradicional 2D es vuestro mejor aliado, sin duda. Pero si lo que queréis es analizar la estructura del fondo, ver las ramas o las rocas justo debajo del barco con una calidad casi fotográfica, el escaneo vertical como Clearview o Downview es una maravilla.
Y por último, para no perder el tiempo y explorar un montón de agua a los lados del barco, el escaneo lateral Side View es imprescindible. Y dentro del chirp tradicional, la frecuencia manda. Es pura física. Las frecuencias altas, de 150 a 240 kHz, os dan un nivel de detalle brutal en aguas poco profundas. Las frecuencias medias son el equilibrio perfecto, el comodín para alta mar. Y las bajas frecuencias, bueno, sacrifican resolución, pero a cambio tienen la potencia bestial necesaria para penetrar cientos de metros en las profundidades. Llegamos a la última parte. Sección 5. Ajustes esenciales de pantalla maximizando la claridad. Aquí es donde bajamos a la práctica pura y dura. Para limpiar la pantalla de todo ese ruido molesto de la superficie sin perder los ecos clave, mantened la ganancia entre un 70 y un 78%. Además, seleccionad una buena paleta de colores. La famosa paleta 13 es un atajo increíble porque resalta el fango en tonos marrones y las rocas duras en un negro intenso. Ah, y súper importante, ajustad la velocidad de desplazamiento de la pantalla para que vaya acorde con la velocidad real a la que se mueve vuestro barco. Pero cuidado, no todo lo que brilla es oro. El agua está llena de ilusiones ópticas. Las termoclinas, que son simples cambios abruptos en la temperatura del agua, pueden crear unas líneas horizontales inmensas que engañan y parecen bancos de peces enormes. Igualmente, si navegáis cerca de rocas con caídas muy pronunciadas, el sonido puede rebotar en las paredes de piedra llenando la pantalla de ecos falsos. La clave siempre es afinar la vista y buscar esos arcos pequeñitos que confirman que estamos viendo un objetivo vivo. Bueno, menudo viaje. Hemos pasado de ver simples manchas incomprensibles a poder decodificar el fondo con auténtica visión de rayos X, leyendo cada textura y entendiendo exactamente qué genera esos arcos. La pregunta que queda por hacernos es, con esta claridad recién descubierta, ¿cómo cambiará vuestra estrategia en el agua mañana mismo, ahora que podéis leer e interpretar el agua como auténticos profesionales? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación y hasta la próxima.